Muy, muy buenos días, Diana, muy buenos días, equipo de IDE y queridos asistentes, doctores, doctoras que nos acompañan este día. Pues muy bien, continuando con nuestro programa de asistentes dentales 2018, el día de hoy vamos a hablar de materiales de impresión. Me voy a enfocar a los que más se usan dentro de la clínica del consultorio y pues bueno, comencemos. Ok, materiales de impresión. Bueno, tenemos generalmente, toda esta es la lista que existen de materiales de impresión. Los no elásticos, que son la modelina, óxido de zinc y eugenol. La modelina que se usa muchas veces para rectificar lo que son, cuando se van a hacer las prótesis totales, óxido de zinc y eugenol que se usaba mucho también para hacer una especie de obtener registros de mordida, que realmente ya va un poco en desuso, y actualmente se hace a base de silicones o algún otro material elastómero. Tenemos dentro de los elásticos los hidrocoloides, el agar y el alginato. De aquí, del que vamos a ver nosotros, va a ser el alginato, que es el que se usa realmente, es el cotidiano en el consultorio, y de los elastómeros no acuosos, es decir, vamos a ver los polisulfuros, quiere decir que no necesitan agua, los no acuosos, es polisulfuros, siliconas por condensación, por adición, y el poliéter. Pues bueno, empecemos con los alginatos. El alginato es un material elástico que se obtiene a partir de sales de ácido algínico, que es decir, ¿qué es esto? Pues prácticamente son algas marinas que se llaman alginas, y estas también, bueno, son de algas y de otras que también se llaman agar-agar, las cuales son de sodio, potasio o incluso son de nitrato. Bueno, dentro de estos hidrocoloides se dice que el alginato es un hidrocoloide reversible. Irreversible, ¿qué quiere decir esto? Que una vez que yo le agrego agua, no puedo otra vez a regresar a obtener un polvo. Simplemente ya queda el proceso hecho y se le llama hidrocoloide por la afinidad que tiene alta por el agua. Pues se le llama así. Tenemos varias clasificaciones de alginatos y las más comunes son serían los alginatos convencionales, que es el común y corriente, que no tienen mayor cosa más que simplemente es el polvo de agar, es el agua y se acabó, simplemente no me va a dar mayores propiedades más que una impresión relativa. Alginatos con aditivos, estos aditivos lo que van a hacer, le van a dar sabores a nuestros alginatos, van a hacer que en un momento dado a lo mejor gelifiquen más rápido o más lento o tengan un poquito más de características más de en partes retentivas, por ejemplo. Tenemos los alginatos cromáticos, que lo que hacen es que empiezo yo a mezclar y una vez que empieza esto empieza el proceso de gelificación, es decir, que se empieza a endurecer, ¿qué va a pasar? Que entonces empieza a cambiar de color y eso me está dando a mí los parámetros de tiempo. Esto es muy bueno, sobre todo en ustedes asistentes que están empezando a hacer esas mezclas, que están usando hacerlos ustedes directamente en el paciente, y es una guía para ustedes para saber cómo van en los tiempos. Y ya por último, una vez que ha gelificado, pues vuelve a cambiar otra vez de color. Entonces son muy buenos, la verdad, los cromáticos nos van marcando los tiempos. Los alginatos con sustancias antisépticas, como sería la clorhexidina, y lo que hacen es nos van a dar cierta prevención relativa para una contaminación cruzada que se le agregan a estos alginatos. Y alginatos que son mejorados con aceites de silicona, que siguen siendo alginatos, pero nos van a dar una textura como si fuera un silicón. Obviamente nos va a dar un poco más de definición en nuestras impresiones, va a copiar mucho mejor, el paciente lo va a servir con una textura más agradable, en fin, son pues, prácticamente el Rolls Royce de los alginatos, ¿no? Tenemos varios usos de ellos. ¿Y qué podemos usarlos? Pues ustedes saben, los usamos como impresiones antagonistas, es decir, el doctor va a hacer una restauración, siempre toma el modelo en la arcada contraria, con el objeto de poder hacer un registro y que en el laboratorio se puedan montar esos modelos y no estemos pensando que dónde es la oclusión, ¿no? Modelos de estudio,
Esto sería para hacer un diagnóstico para el paciente, qué se va a hacer, qué no se va a hacer en un tratamiento de ortodoncia, en fin, son modelos de estudio que nos van a ayudar para hacer un diagnóstico. Y también para procedimientos de rehabilitación. ¿Por qué? Porque a lo mejor yo sobre esta impresión, a lo mejor yo voy a hacer un portaimpresiones, o voy a hacer a lo mejor un guarda, tratamientos ortodónticos, a lo mejor voy a hacer u ortopédicos, algún aparato biofuncional, como sería un Frankel, un Vilma Simoes, en fin. Y tenemos los aparatos, por ejemplo, para bandas también, que vamos a poner banditas al niño. Y en el laboratorio, pues no se diga, todos los usos que se le da al laboratorio, desde montar, volver a correr esos modelos para hacer las rehabilitaciones. Cada alginato, dependiendo de la marca, siempre nos va a dar especificaciones. Obviamente estamos hablando de buenos alginatos, de buenas casas comerciales. Las buenas casas comerciales, no las patitos, siempre nos van a ofrecer en un momento dado, detrás de su presentación, la parte de atrás nos van a marcar los tiempos, cuánto tiempo tengo por ejemplo, creo que lo vamos a ver un poquito más grande, cuánto tiempo tengo para trabajarlo, para llevarlo a boca, para manipularlo, es decir, que ustedes vayan teniendo una guía. Y aparte también siempre nos dan las medidas. Por ejemplo, aquí nos dice que una de polvo por una medida de agua generalmente nos va a servir para un portaimpresiones parcial, 2 medidas me alcanza para una impresión inferior y 3 medidas se va a marcar para un modelo superior. Obviamente estos son parámetros, hay arcadas que son más chicas, entonces posiblemente, por ejemplo, en un niño a lo mejor con 2 medidas pues podría funcionar. El alginato y el agua no se echa siempre al tanteo, pues le pongo más polvito y si no, pues le echo más agua y si no, más polvito, porque entonces vamos cambiando esos procesos de gelificación, de endurecimiento. ¿Y qué va a pasar? Que se va a traducir en una impresión que a lo mejor no va a ser 100% confiable o 100% estable a la hora que yo lo quiera relacionar con el modelo antagonista. Por eso cada casa comercial va a tener su cucharilla medidora y también su vaso medidor para el agua. Ojo, van a decir, bueno, es que yo siempre que compro el alginato, a mí nunca me han dado ni la cuchara, y compro una buena marca y nunca me han dado ninguna de estas 2 medidas. Normalmente siempre las casas comerciales, a la hora que lo dejan en los depósitos, siempre va complementado con estas medidas. Y ¿qué tienen que hacer ustedes? La próxima vez que vayan al depósito o que pidan esto por teléfono, soliciten que les manden de tal casa comercial o de tal alginato que les manden su cucharilla y su tacita. Créanme que los depósitos las tienen por montones porque nadie realmente las pide. Les van a costar a lo mejor 5 pesos, 10 pesos, la verdad van a ser muy baratas, pero pues les va a servir pues prácticamente para mucho tiempo, ¿no? Entonces se pueden dar el lujo de tener 2 o 3 de cada una, ¿no? Entonces, y aquí lo importante es que normalmente cada casa comercial les va a decir, por tantas cucharillas de agua, les vas a meter tanta dosificación de agua. Normalmente viene aquí por rayas como lo podemos ver, y generalmente es una con una, ¿no? O dos de aquí, dos de agua hasta aquí, pasar 2 de cucharillas. Y algo importante es que siempre el vasito, yo no lo voy a estar viendo de arriba hacia abajo, el vasito con agua lo tengo que poner a la altura o sea, lo levanto, lo pongo a la altura de mis ojos. ¿Por qué? Porque simplemente muchas veces por la forma de estarlo viendo de arriba hacia abajo, se pierde un poco la visión de si realmente estoy llegando a la rayita. Es decir, ay, ¿qué tanto es una rayita, 1 milímetro más abajo, 1 milímetro más arriba? Sí influye que por lo mejor ese alginato les quede o muy aguado o simplemente esa era la gota o las 3 gotas que les faltaba para que tuviera la consistencia adecuada. Entonces vemos, por ejemplo, aquí de esta casa comercial que me dice, fíjense, siendo la misma casa comercial, teniendo diferentes alginatos, vean cómo para su misma casa comercial y aunque diferentes alginatos, aquí nos marca, el color violeta úsalo para y el color verde úsalo para Imaginen, si eso es dentro de una misma, hermanos, podríamos decir, de alginatos, ¿qué puede pasar con casas comerciales diferentes?
Entonces, esto es prácticamente lo que les dije, que simplemente va la relación de una a una realmente con la casita medidora. Bueno, los alginatos van a tener diferentes propiedades, pero aquí la que más nos va a interesar son los cambios dimensionales. ¿Okay? Cambios dimensionales, es decir, qué tanto se va a contraer ese alginato durante el proceso y una vez que yo tardo el tiempo en vaciarlo en yeso y qué tanto se va a expander ese alginato. Estos cambios muchas veces son, cuando son muy obvios, pues sí son a simple vista, pero a veces son cambios dimensionales muy subjetivos que a simple vista no lo podemos ver y es cuando empezamos, es que ¿por qué no queda? ¿Por qué hice el guarda y no me entra en la boca y me queda mal? Y no le asienta, pues precisamente porque hubo malos manejos en ese alginato cuando se estuvo preparando. Con esto entonces tenemos que cuando agrego el alginato y se le está agregando el agua, ocurre el proceso de gelificación, es el nombre correcto. Y de estos dos se van a producir dos procesos, uno que es el de sinéresis y otro que es el de imbibición. ¿Qué es esto? Dicho en palabras domingueras y ya en forma cotidiana, podemos decir que sinéresis es cuando ese gel o ese alginato pierde agua y disminuye sus dimensiones. Todos los hemos visto. Si yo dejo un portaimpresiones que ya lo corrí y lo dejo ahí en la clínica y al día siguiente le vengo ya porque ya era muy tarde y empiezo a quitar el alginato, ¿cómo se va a ver el alginato? Se ve deshidratado, se ve contraído, se ve incluso ya está chiquito dentro del portaimpresiones, incluso hasta se empieza a poner duro. ¿Por qué? Porque precisamente pierde agua. Al perder agua va a disminuir sus dimensiones y esto mismo pasa, eso es una forma muy obvia, pero ¿qué pasa? Si ustedes ustedes toman el modelo, lo dejan ahí porque llegó el otro paciente, porque tenían prisa, lo dejan ahí a temperatura ambiente sin ponerle un medio húmedo, ¿qué va a pasar? Que ese alginato se va a empezar a contraer, aunque ustedes no lo estén viendo a simple vista. ¿Qué pueden hacer? Lo vamos a ver en unos momentitos. Entonces, también dijimos que sufría el fenómeno de expansión, es decir, el fenómeno de imbibición. ¿Qué es esto? Que mi alginato va a absorber agua y va a aumentar sus dimensiones, es decir, se va a hinchar. Y esto cuando lo vemos es muy clásico, que agarran, toman la impresión y van y la meten hasta en el mismo, a lo mejor en la misma taza, la llenan con agua y ahí van a meter su impresión con alginato. Esto tampoco se debe ser así. ¿Por qué? Porque entonces se va a hinchar demasiada esa impresión y no me está copiando fielmente lo que está pasando en mis dientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Les digo que ahorita lo vamos a ver cómo lo vamos a hacer el procedimiento. Bueno, con esto podemos ver que los alginatos sufren fenómenos constantes y continuos. Nunca son momentáneos. ¿Qué quiere decir esto? Que constantemente se están contrayendo y expandiendo. Si yo lo meto esto en agua, lo dejo sumergido, se va a hinchar. Entonces va a tener el proceso que les decía. Si se hinchaba, entonces me iba a dar el proceso de imbibición por tenerlo yo sumergido en agua. Y por el contrario, si yo lo dejo allá afuera y no lo dejo ahí, lo corro en media hora y no lo pongo ni en agua ni en nada y lo dejo a temperatura ambiente, pues entonces, ¿qué va a hacer? Se va a empezar a contraer. Por eso vemos que entonces sí es muy fácil de manipular, pero es muy sensible a esos cambios dimensionales. Y esos cambios siempre van a ser constantes. Aun cuando digamos, ay, pero si mi paciente no tiene dientes, pues ¿qué me va a cambiar los dientes? Pues sí va a cambiar, porque hasta para hacer porque ustedes van a tomar estos modelos para hacer un portaimpresiones con acrílico, ¿qué va a pasar? Que entonces a lo mejor ese portaimpresiones ya no está copiando completamente y no queda completamente adosado a lo que sería a los procesos alveolares del paciente y a lo mejor entonces le va a quedar muy aguada o le va a apretar en ciertas zonitas, dependiendo cómo fue que manipularon el alginato. Por lo tanto, vemos que el alginato sí tiene muchas ventajas y estas ventajas van a ser
que son muy económicos, ahí desde la versión muy económica, que como dijimos, no va a hacer nada más que simplemente copiarme algo, no me está dando mayores características, pero cada vez son más económicos que un material ya de elastomero. Son muy fáciles de manipular. Vamos a ver hoy, les voy a poner un video de cómo manipular el alginato, qué va primero, si es el agua o primero es el alginato, no es lo mismo. Tienen una buena vida útil. Todos los alginatos detrás de su empaque siempre les trae la fecha de cuánto duran los alginatos, como cualquier material, no son eternos. Entonces atrás siempre vienen las fechas de caducidad, pero siempre vienen, da un amplio rango. Son hidrofílicos. ¿Qué quiere decir esto? Hidro viene de agua, filio es afinidad. Entonces son altamente afines con el agua. Ustedes lo ven, no necesitan secar la boca, así con el paciente, así tenga los 800 kilos de saliva, ustedes toman la impresión y la impresión les va a quedar. ¿Por qué? Porque precisamente siendo estas algas, o dijimos que vienen del mar, pues tienen alta afinidad por el agua. Tienen normalmente sabores agradables y dan una sensación de frescura, ¿no? Que tienen a ser mentolados normalmente, ¿no? O a hierbabuena. ¿Qué desventajas tiene? Como vemos estas portaimpresiones, ya hablamos de los cambios dimensionales, son muy sensibles a los cambios dimensionales, y aquí vemos, por ejemplo, cómo un portaimpresiones que se deja mucho tiempo, pues vemos cómo se empieza a contraer, cómo se empieza a despegar, y una vez que se empieza a contraer, y ya es tan obvio, ese cambio dimensional no se va a recuperar. Tiene poca fidelidad de los detalles, y aquí les pongo esto porque se corre luego un error muy común. Algunos doctores, pues, les han enseñado o les enseñaron en la escuela que podían tomar una impresión de alginato, y pues para economizar ese material de impresión elastomérico, ¿qué hacían? Tomaban el alginato como si fuera el material pesado, y ya después encimita, ahora sí con un material elastómero, con un silicón, pues rebasaban y ya tomaban el detalle. Esto jamás se puede hacer. ¿Por qué? Porque estos son dos materiales diferentes, sufren procesos y cambios direccionales muy diferentes y no se puede hacer. Alginato va con alginato, silicón va con silicón, poliéter va con poliéter. No podemos estar mezclando materiales. Y tienen poca recuperación elástica. Quiere decir que si yo lo dejé o lo dejé en agua, o lo dejé a temperatura ambiente, o no lo corrí hasta el día siguiente, pues no va a tener una buena recuperación como sería un material elastomérico, un silicón que hasta puede pasar 7 días y no le pasa nada. Esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y pues también tiene que, por lo mismo de estos cambios dimensionales, se distorsiona muy fácilmente, es muy frágil en zonas de retención, y ustedes lo han visto, sobre todo, por ejemplo, en pacientes de ortodoncia que toman una impresión en donde el paciente tiene brackets, o simplemente tiene alguna zona de retención en boca, algún puente o algo, que va a pasar, el alginato se tiende a desgarrar. Entonces vemos que es muy fácil, muy frágil en zonas de retención. Tiene ventajas, tiene desventajas, pero si lo ocupamos realmente, para vimos al principio, como antagonista, como modelos de simplemente para hacer un trabajo en el cual no está comprometido márgenes o bordes, pues obviamente nos va a funcionar hacer algún aparato ortopédico u ortodóntico. Bueno, hay variables en la manipulación. Si ustedes ponen mucha agua, van a producir mezclas muy fluidas, comúnmente llamados atoles. ¿Y qué va a pasar? Pues el paciente se les está ahogando. Incluso se han reportado casos, se llegaron a reportar casos de algún paciente que llegó a morir porque el alginato era tan aguado, se le pasó a la garganta, y a la hora que empezó a gelificar, pues el paciente se le obstruyeron vías respiratorias. Entonces no hay que tomarlo a la ligera de que, ay, pues que se aguante tantito el paciente, ¿no? Y precisamente esto no tiene por qué pasar si ustedes están usando las medidas correctas. Ya hablamos entonces que cada casa comercial les da sus medidas dosificadoras, y ustedes simplemente sigan esas dosis. Que a lo mejor lo más común es, y les repito, es una cucharada por una medida de agua, o 2,2 o 3,3, dependiendo de la impresión que vamos a tomar.
tienen con poco, si ustedes ponen también poca agua, porque no tienen estas medidas, ¿qué va a pasar? Que la mezcla no se va a mezclar muy bien, aparentemente la van a ver mezclada, sin embargo, a lo mejor va a haber zonas en las que van a quedar grumos o zonas en que no se llegó a gelificar. Y esto va a hacer que entonces tarde un poco más. La temperatura también influye en el gelificado y la temperatura está regulada por el agua. Si yo le pongo agua tibiecita o agua caliente, créanme que rapidísimo se les va a endurecer, se va a gelificar ese alginato. Y esto, por ejemplo, podría pasar en lugares muy calientes, en lugares de la costa. En lugares más fríos, pues esto en un momento dado va a hacer que el alginato tarde más en gelificar. Entonces ustedes pueden jugar un poquito aquí con los tiempos. Aunque esa agua siempre es directamente de la llave, ustedes saben, en algunos lugares que son fríos en época de invierno, pues obviamente si esa agua les va a tardar, va a hacer que entonces su alginato tarde más en endurecer. ¿Qué vamos a necesitar? Pues bueno, aquí tenemos esta plantilla que nos dice, voy a necesitar siempre tener a la mano un espejo, porque me va a ayudar a retraer a la hora que coloque este portaimpresiones, unas pinzas, un explorador. ¿Por qué? Porque muchas a lo mejor al paciente le queda algún pedacito de alginato y en vez de andarle metiendo el dedo o que el paciente esté escupiendo ahí el pedazo de alginato, pues ustedes más profesionalmente con unas pinzas están jalando y no están yendo y regresando, pero simplemente tienen un espejo, unas pincitas. Van a tener su taza, van a tener una espátula, el alginato que ustedes hayan elegido, sus medidas de tanto de polvo como de agua, y en algunos consultorios, dependiendo ya de la cantidad de pacientes, pues tienen para mezclar ese alginato en forma no manual, sino con algún aparato. Y les pongo esto, que es, recuerden siempre, normalmente, pues estás tomando alginato, están tomando como antagonista, no olviden tomar sus registros, que aunque este es de silicón, se los pongo simplemente para que recuerden que ustedes siempre tienen que estar en impresiones normalmente, recordar que hay que tomar ese registro de mordida, obviamente nuestros portaimpresiones y nuestras toallitas desechables, ¿no? Comúnmente Kleenex. Ahora bien, tenemos varios tipos de portaimpresiones. Tenemos de los que son perforados, parciales para zonas posteriores, parciales para zonas anteriores. Tenemos también los totales, que serían toda esta gama. Y tenemos también los, ya sean superiores, tenemos inferiores o tenemos dobles, es decir, que en una sola intención yo tomo tanto el superior como el inferior, y esto obviamente se puede hacer en pacientes dentados o en pacientes edéntulos. Si se fijan, los portaimpresiones para pacientes edéntulos son más, no son tan altos y tienen una conformación diferente, precisamente para copiar todos esos rebordes del paciente que ya, esos rebordes, y obviamente pues aquí necesitamos esa profundidad que sería con los dientes. Cuando ustedes toman una impresión en este tipo, pues normalmente al paciente le va a estar bailando, por eso son buenas estas portaimpresiones. Ahora bien, tenemos aquí varios tipos. Por favor, en el consultorio, sobre todo cuando uno empieza en la clínica, pues uno tiende a hacerse por economía de estos tipos de portaimpresiones. Todos en el consultorio los hemos visto en alguna ocasión y podemos ver, ustedes los reconocen, cómo son, así como Clark Kent, que nada más de verlos los doblan, porque son de aluminio, pero son muy fácilmente maleables, es decir, fácilmente se doblan. ¿Y qué va a pasar? Que en ciertos pacientes con ciertas características en boca, cuando ustedes lo sacan, pues se les puede venir un pedazo aquí, se les separó el alginato, precisamente por esas retenciones que había en boca el paciente, y nada más lo que hacen es casi, ay, pues no pasa nada, ya, agarran y lo vuelven a acomodar otra vez en estos portaimpresiones. Mal, porque eso ya de por sí ya quedó separado, ya hubo un cambio dimensional, ya se rompió, y entonces, ¿qué va a pasar? Que esa impresión no va a quedar. Ahí definitivamente vale la pena volverla a repetir.
Yo les sugiero que estos portaimpresiones realmente no los usen, y máxime, pues obviamente yo sé que tienen perforaciones para permitir que el alginato se detenga, pero pues no es lo más adecuado. Ahorita vamos a ver otras fotografías y me van a captar un poquito más. Lo ideal son este tipo de portaimpresiones de casas comerciales serias, y ustedes pueden ver que pues aquí las retenciones no van a estar dadas por perforaciones. Ah, otra cosa, perdón, las perforaciones realmente se usan, pero son para materiales elásticos, no son para los alginatos. Y bueno, entonces, ¿cuáles serían las recomendables? Este tipo de cucharillas, que la retención va a estar dada en todos estos márgenes, tienen como un rebordecito, que es lo que va a hacer que se detenga. Aquí está el superior y vean, todo esto lo que hace es que aquí estos van a ser sus zonas de retención. Esta, por ejemplo, es un portaimpresiones, vean, se ve aquí como un huequito, como un pocito, y estas, por ejemplo, serían para pacientes semi-edentos, es decir, partes aquí atrás no, por ejemplo, aquí atrás no hay dientes, en esta parte de enfrente sí hay dientes, entonces lo que nos van a dar mayor estabilidad. Pero pues esto va a ser un poco ya más, más sofisticado, ¿no? Pero aquí la intención es tratar siempre de tomarlas con estas cucharillas, no con estas. Sí hay que hacer un poquito de inversión, pero a la larga es algo que nos va a evitar el por qué preguntarnos por qué no quedó la impresión, por qué no le queda ese aparato al paciente. ¿Por qué? Pues porque simplemente se deformó a la hora que se metimos este tipo de impresiones. Por tanto, desechémoslas, no las ocupemos. Esa cubeta o esa cucharilla, como que ustedes antes de tomar la impresión tienen que probarla en boca. Probarla en boca significa que el paciente, a la hora que ustedes se la coloquen, al paciente no le moleste en ninguna zona, que no esté tocando en algún lado, como sería en este caso, y de otro lado queda todo hueco o viceversa, y simplemente deben ustedes colocarles el paciente, pues sí, la siento bien, ustedes la pueden mover ligeramente en boca y obviamente están notando que sí está llegando, se está tocando a todos los lugares y no está quedando pegada a una zona. Si esto pasa, ¿qué va a pasar? Que aquí el alginato no va a entrar y no les va a copiar esa zona. Esto, por ejemplo, es ok, le metí la impresión, pero vean, esta cucharilla pues está corta, vean cómo estoy enseñando los dientes. Aquí un portaimpresiones debe quedar hasta fondo de saco. Ahorita vamos a ver lo que es fondo de saco. Y si ven que en un momento dado esa cucharilla pues no les está, queda bien, pero les queda un poco, esto es demasiado, lo que pueden hacer es meterle un poquitito aquí como aquí está marcado, un poquito de cera a todo alrededor y eso les va a levantar un poquitito más la zona para poder copiar fielmente todo. Aquí está el por qué les decía de que no se recomienda el meter cucharillas portaimpresiones perforadas. El alginato obviamente se va a desplazar por todos esos agujeros y ¿qué va a pasar? Que el paciente con esto se va a tender a vomitar. ¿Por qué? Porque simplemente estamos estimulando. Es mal creído que lo que estamos haciendo es que tocó la famosa campanilla, que no es que esté tocando la campanilla. Aquí realmente el reflejo del vómito se va a presentar. Tenemos la lengua, si la lengua la dividen en tres partes, la anterior, la media y la de hasta atrás, que sería la posterior, ese tercio, normalmente el alginato está ahí, y esa es la zona que nos va a provocar el vómito. Por lo tanto, si esa cucharilla está perforada, está chorreando ese alginato, lo que estamos estimulando es el tercio inferior de la lengua, no, les repito, no es la parte posterior de la garganta, ¿no? Donde está la úvula o la campanilla. Por eso es que les digo que no es recomendable meter este tipo de portaimpresiones. Si ustedes usan este tipo de impresiones y si acá atrás le ponen este sellado con cerita, créanme, y están tomando las medidas indicadas de agua, no hay por qué el paciente sienta que se esté vomitando. Obviamente, cuando ustedes lo hacen, pues tengan nada más tomando en cuenta que no debe de tocar ese portaimpresiones, no debe estar tocando hasta atrás, ¿no? Lo que sería la campanilla. Ahora bien, ustedes compran su alginato. El alginato, pues obviamente viene en bolsitas. Siempre algunas casas comerciales manejan sus toppers. El topper no es para
darle categoría al consultorio, que no lo tengo en la bolsita y lo estoy sacando de un topper para que verse más sofisticado. No. El topper lo que va a hacer, y sea cualquier alginato, y si no tienen el topper en la casa comercial, eso no importa, agárrense cualquier tipo de topper y que de preferencia que sean chito. ¿Qué van a hacer? Que lo que ustedes van a hacer es siempre, siempre vaciar ese alginato en un topper y les digo, no que sea alto, sino que tiende a ser más bien anchito, que no esté cuadradito, lo van a vaciar y siempre antes de usarlo tienen que mover el alginato. No es moverlo en esta, no es moverlo en esta forma. Ay, pues en lo que fui lo saqué, ya se movió. No, porque lo que tienen que hacer es moverlo, fíjense, voltean la caja de un lado y luego voltean la caja para el otro lado. Lo van a hacer 2 veces, adelante, perdón, para abajo, para arriba. Esto lo van a hacer 2 veces. ¿Cuál es el objeto de esto? Todo el alginato, aunque ustedes ven partículas, si ustedes esto lo vieran al microscopio, tiene partículas más pequeñitas que otras y siempre por naturaleza se tienden a ir hasta el fondo las partículas más pesadas y en la parte superficie van a quedar las partículas más ligeras. Con esto lo que ustedes están haciendo, con estos movimientos, lo que ustedes están haciendo es que precisamente ese alginato se esté revolviendo completamente y todas las partículas se encuentren mezcladas. Entonces, repito, no es moverlo ligeramente, sino hacia abajo, hacia arriba, hacia arriba, hacia abajo, para poderlo mezclar. Y ahora, ¿cómo vamos a tomar esa medida? Ustedes lo que van a hacer es, van a tomar la medida, van a agarrar la medida y con su espátula simplemente lo van a arrasar. No es compactarlo, ni apretarlo, ni mucho menos. Simplemente lo agarran y así como lo que le alcancen a quitar de encima, eso es lo que van a hacer. Y una vez que han puesto las medidas, inmediatamente tienen que tapar el alginato. Si ese alginato lo dejan abierto, en el medio ambiente hay humedad, aunque ustedes no la perciban, y esa humedad va a contaminar el alginato y va a haber que se empiecen a lo mejor dar procesos mínimos de gelificación, aunque no sean a simple vista. Entonces, repito, me introducen y con la cucharilla, simplemente sin apretar y sin nada, así como lo tomé, le quito el excedente. ¿Cuál va a ser la dosificación? Bueno, aquí estamos viendo el proceso. Agarro, corto, como les dije, vacían en su taza y obviamente pues ya ponen su medida de agua. Ok. Fíjense aquí una cosa. El agua se agrega siempre al alginato, no es al revés. Entonces, tengo aquí el polvo en mi taza y le estoy agregando el agua. Lo que estoy haciendo es hidratarlo, no es al revés. Si varía, si yo primero tengo el agua y el agua le pongo el polvo, lo que voy a hacer es como que se crea como que una cápsula, como que se van a crear burbujas. Entonces, es al revés. El agua se le estoy incorporando al polvo, voy a mezclar primero en una forma con la punta, en una forma envolvente para que todo ese, por ejemplo, este es uno cromático, vean cómo de ser amarillito, al momento que se le agrega el agua se empieza a poner como rosadito y aquí eso también me está dando las características de saber que estoy mezclando bien todo el junto. Una vez que agarré con la punta, ¿qué voy a hacer? Simplemente lo voy a hacer contra las paredes. Ojo, siempre, por favor, usen tazas grandes, no tazas chiquitas. Nos venden unas tacitas que son como de 8 centímetros. Esas, por favor, no funcionan porque están más preocupadas luego porque no se les caiga el alginato, no se les salga y acaban trabajando en un pedacito de taza. Entonces, siempre el movimiento se tiene que hacer en una taza grande, en una taza amplia, en el cual vemos cómo vamos espatulando contra las paredes. Y vean, por ejemplo, aquí ya de estar, aquí ya me cambió de color y me está indicando que con esto yo ya puedo empezar a llevarla a la boca. Esas son las ventajas de estos que son monocromáticos. Bueno, vamos a ver este video superior, este video en el cual vamos a tomar la portaimpresión superior. Vemos que entonces, ¿sí se está viendo el video?
Héctor, ¿se está viendo el video? Aquí vemos cómo, vean cómo está arrasando. ¿Sí? Ok, perfecto. Vean, agregó, el agua se le agregó al polvo y vean cómo está mezclando primero con la punta y después ya estoy espatulando contra las paredes. Estoy quitando todos mis grumos. Y vean la taza, el tamaño de taza que estuve ocupando. Y vean, se está poniendo de adelante hacia atrás, nunca de atrás adelante. Y normalmente aquí, yo siempre le quito un poquito atrás. Vean cómo aquí, aquí le paro un poquito, vean, cómo siempre atrás se hace como una diagonal, se corta, no se deja completamente chorreado acá atrás, siempre se quita un poco en la parte posterior, se quita el ginato y, perdón, aquí qué pasó, no, ya me fui acá. Ese relax. Permítanme. Bueno, aquí ya volvió a pasar. Bueno, no está de más que lo volvamos a ver. Aquí está. Vean las dos medidas, vean cómo corto. Y aquí estamos contra las paredes. Vean, dando vuelta y vean cómo estoy ocupando toda mi taza. Esta cucharilla obviamente no es la apropiada, pero bueno, fue un video que pude encontrar que está muy bien ejemplificado cómo hacerlo. Vean cómo les digo, quitan un poco las partes diagonales. Y ella lo que hace aquí, esta doctora, es mueve un poco, vibra un poco el labio, como para aflojarlo. Vean, mueve. Y aquí algo importante, vean cómo está separando sus carrillos. ¿Se fijaron cómo levantó, hizo hacia un lado? Y estoy bajando todos mis carrillos. Entonces, ¿qué puntos rescatables son aquí? Empezamos con la punta, vamos a hacerlo contra las paredes y sobre todo tengo que hacerlo en una taza flexible grande. Siempre usen, espátulas flexibles, que son las de plástico, no son de metal. El metal es para yesos y sobre todo usen siempre portaimpresiones que tengan retenciones, no perforaciones. Las casas comerciales también les van a marcar aquí los tiempos de mezcla. Normalmente aquí, por ejemplo, les está diciendo 2 rayitas significan segundos, una rayita significa minutos. Quiere decir que esta casa comercial nos dice que tengo 30 segundos para mezclar mi material. Pero vean cómo ocupo toda la taza en un pedacito. Tengo 1 minuto, 10 segundos para ponerlo en el portaimpresiones y para llevarlo acá a boca. Y ya estando en boca, tengo 1 minuto de gelificación. Entonces, con estos parámetros, ustedes pueden saber cuánto tiempo tienen para hacer sus modelos, para hacer sus impresiones, sobre todo ustedes que van empezando a tomar las impresiones. Ok, entonces los tiempos de mezcla siempre son por el fabricante, los tiempos de trabajo siempre se va a dar antes que el material gelifique y pueda ser llevado a boca y el tiempo de boca pues es lo que va a permanecer en ella. Otro punto del video es el portaimpresiones nunca entra de frente, sobre todo hay bocas que son muy chiquititas, entonces nunca entra de frente. Siempre vean cómo entra de lado y ya después entra de frente. ¿Qué más? Vean aquí, por ejemplo, cómo siempre se tiene que levantar el labio. ¿Para qué? Para que copiemos el fondo de saco y sobre todo es, una vez que está en boca, tienen que detenerlo. Pongan sus dedos siempre en las partes laterales, donde aquí sería en esta parte y en esta parte de aquí abajo. Ustedes van a detener ese portaimpresiones para que no se esté moviendo en boca. Sus pacientes
Obviamente, aquí vemos laterales. Ustedes, el pobre paciente, me enseña porque tiene una boca grande. Meten portipresiones directamente, pues, o este paciente que tiene una boca muy grande, pues estoy de acuerdo. Pero no todos los pacientes tienen este tamaño de boca para poder andar metiendo la portipresión así recta. Entonces, recuerden, se mete primero de lado y luego ya la giro hacia la parte del frente. Ok. Al paciente, cuando son en impresiones superiores, vamos a decir siempre que respire por la nariz y que exhale por la boca. Respire suavecito por la nariz, saque el aire por su boca, mantenga la cabeza siempre delante, que no me la esté echando hacia atrás porque se puede ir algún poco de materia. No trague saliva, no intente tragar saliva, y si siente asco, respire profundamente y escuche su respiración. Simplemente es que el paciente esté tranquilo. Y aquí vamos a ver ahora el video inferior. Volvemos a lo mismo, perdón. El video inferior, vean cómo siempre el agua se agrega al alginato. Y vemos, seguimos las instrucciones del fabricante, lo mismo aquí está con punta. Vean otra vez, estamos contra las paredes. Vean, este alginato, pues es el que está cambiando de color. Les va diciendo el tiempo que están trabajando. Este, por ejemplo, pues este es moradito. Pero vean cómo todas las paredes, todas, y siempre y vean la espátula, siempre la es contra las paredes y la va volteando hacia arriba y hacia abajo esa espátula. Y aquí pues vamos poniendo el material en una sola intención y vean, nunca es chorrear hasta atrás, siempre vean cómo corta en diagonal atrás. Vean, que corta en diagonal. Volvemos a lo mismo, vean cómo entra de lado, vean cómo está jalando su carrillo, baja, sus labios los estoy sacando. Aquí es importante decirle al paciente que saque la lengua, nada más una sola vez, para que esa lengua no vaya a quedar dentro de la impresión. Entonces saque su lengua, lo más que la pueda sacar es ligeramente y ya, es una sola vez y ya. Aquí está mal porque aquí debe de estarle deteniendo el portaimpresiones, no se detiene solitito. ¿Y cómo vamos a saber que ya gelificó? Pues simplemente es que ustedes el material aquí lo van a ver, aquí así pedacitos pueden tocar. Y vean aquí cómo sale de lado, de frente. Ok, y ya me quedó mi impresión, pero aquí les digo, sobre todo ustedes que van empezando, siempre deténganlo. Aquí son los errores comunes. El meter la impresión y el no sacar el labio. Si ustedes no sacan esos labios, vean qué les va a pasar. Se va a ver como cortada, se va a ver como mochada y no van a tomar ese fondo de saco. ¿Qué es el fondo de saco? Es esta zona. Toda esta zona no van a tomar aquí, por ejemplo, no van a sacar nada de los frenos, aquí del frenillo, ni de este ni de este. Entonces, siempre tienen que jalar. Si ustedes jalan, vean la diferencia de esta impresión y de esta impresión. Y es por el simple hecho de jalar. Entonces, no olvidemos este punto. Otra cosa, por favor, otro error, siempre detengan el porta impresiones, no es paciente, no es de que lo detenga el paciente. ¿Por qué? Porque si ustedes dejan esto, ¿qué va a pasar? Que en un momento dado se puede mover o el paciente la puede mover o simplemente el material está gelificando y se les va a salir como corrida. Otra cosa es que siempre el portaimpresiones, pues de alguna forma les está dando siempre va a ir centrado en la línea media que se lo da el mismo mango. ¿Por qué se distorsiona un alginato? Pues simplemente son por movimientos que se dan en la cucharilla con el material parcialmente gelificado, es decir, yo dentro de la boca lo estoy moviendo y se me está gelificando. Otro sería porque lo estoy retirando antes de que haya endurecido en mi boca o simplemente es mal espatulado y me están quedando burbujas o grumos. Las distorsiones también se pueden dar porque hago movimientos muy lentos a la hora que lo estoy quitando, como que lo quito, como que entre lo quito y no lo quito, y eso hace que a lo mejor entonces pueda crear zonas de microfractura del material. Recuerden que él no es muy elástico, entonces sí es muy sensible a esas zonas, que hay algún tipo de retención. También se distorsiona porque no hacen el vaciado inmediatamente en yeso y porque no siguen las proporciones de polvo y agua del fabricante. ¿Cómo van a quitar ese portaimpresiones? Si aquí está, ustedes están paradas aquí de frente,
Esto sería viendo la boca de frente. ¿Qué van a hacer? Van a hacer primeramente, ligeramente, van a levantar el portaimpresiones hacia las partes de enfrente ligeramente para que esta zona se separe. Lo ponen derecho y después ahora lo van a hacer a la inversa. Y en inferiores sería lo mismo. Primero aprietan ligeramente hacia enfrente para que se rompa el vacío en la parte posterior y después sería la parte de enfrente. Recuerden que esto también una forma de hacerlo es antes de hacer este movimiento es decirle al paciente cierre su boca y sople. En el momento que es el paciente que trate de cerrar lo más que pueda y sople, aunque no cierre, se rompe ese vacío y va a ser muy fácil sacar ese portaimpresiones. Algo también importante es, una vez que usted la ha sacado en la boca, tienen que lavarla. Hay que quitarle todas las babas, restos de sangre, en fin, todo eso hay que lavarla y sobre todo se tiene que desinfectar. No es posible que un portaimpresiones después de que hablamos ya en clases pasadas de contaminaciones cruzadas, que ustedes directamente así estén corriendo un modelo, ¿no? Hay casas comerciales que les venden, por ejemplo, aquí de marca Sherman, me gusta mucho el Z7, que lo que hace es desinfectar. Ustedes en forma de spray le dan aquí 2, 3 sprayazos y con eso prácticamente están cubriendo, también hay soluciones, están cubriendo ese aspecto y ya después pueden, después de 2, 3 minutitos, pueden ya perfectamente correr esa impresión. Ahora, una vez que tomaron la impresión, porque no les dio tiempo, esto es un error muy común, meterla en una vasija con agua y hay que se quede hasta que pueda correr. Ya dijimos que esto no, porque va a estar absorbiendo agua. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pues lo van a meter en una bolsa de plástico y esto es lo que van a hacer. Agarran un pedazo de algodón, aquí fue demasiado, pero bueno, un poquito menos de algodón, o una toallita de papel, y en esa toalla de papel la van a poner aquí. Encima de esa toalla de papel van a poner el portaimpresiones y van a colocarlo y sellarlo en una bolsa. Por ejemplo, estas de Ziploc son muy buenas y si no tienen Ziploc, por lo menos la voltean hacia abajo para que no contamine, no entre el aire. Con esto lo que van a hacer ustedes es que esta impresión se va a mantener humectada, pero no va a tener el proceso de expansión en el cual esté absorbiendo exageradamente agua. ¿Por qué? Pues porque simplemente, si, al yo ponerlo aquí encima, que es lo que muchas veces se hace, ahí está absorbiendo agua y se están dando cambios dimensionales. Entonces, ¿qué hacemos? Vuelvo a repetir, agarran, ponen la servilleta aquí abajo, toda empapada, encima ponen la impresión y ahora sí sellan su boca. Y con esto les puede dar hasta un rango de media hora para que puedan correr su impresión. Recuerden que antes de hacer esto es porque ustedes ya desinfectaron su portaimpresiones o su impresión. Hablemos un poco de yesos. Los yesos es un mineral formado por sulfato de calcio bihidratado. ¿Qué es esto? Pues al final es sulfato de calcio con sulfuros, tiene agua en una proporción del 20%. Esto va a ser a través de procesos químicos o procesos industriales, se va a obtener ese polvo. ¿Y de dónde se obtiene? Pues mucho también se puede obtener de zonas volcánicas, y incluso también hasta en ciertas zonas del mar donde hay muchas zonas rocosas con minerales. ¿Qué características necesarias? Básicamente se obtiene de zonas cercanas volcánicas o de canteras, ¿no? Se va a deshidratar ese calcio, ustedes les van a dar ese polvo deshidratado, es decir, le han quitado el agua y ustedes lo que van a hacer es volverlo a hidratar. ¿Qué características se necesitan para uso dental? Debe fraguar, en el yeso se llama fraguar o endurecer, que es el endurecimiento rápido. Debe reproducir los detalles y tiene que tener una resistencia adecuada. No todos los yesos son iguales. Para características no me voy a entrar mucho en esto. Tenemos yeso tipo beta, tipo alfa y alfa 1 y alfa 2. El beta es el comúnmente conocido como Blancanieves, que es el más corriente, que es con el que simplemente se usa para articular modelos. El tipo alfa 1, que es un tipo de piedra, que nos va a servir para modelos de diagnóstico. Y el tipo 2, que ya es para trabajos más específicos, que sería ya, por ejemplo, para hacer algún tipo de restauración.
Ahora bien, también tenemos diferentes, del alfa 1 y el alfa 2, tenemos desde el tipo 1 al 5. El tipo 1 ya no se usa, el tipo 2 prácticamente para el laboratorio. Nosotros en la clínica, si ustedes ven sus yesos cuando los compran, les va a decir tipo alfa 1, tipo alfa 2, pero les marca tipo 3. El tipo 3 es el común y corriente, es el que usamos todos los días en el consultorio común y corriente. Tenemos el tipo 4, que ya es un tipo de yeso más sofisticado, que se usa a lo mejor para lo que van a hacer ya algún tipo para hacerlo de los implantes, o simplemente para hacer un tipo de restauración. Y el tipo 5 también está enfocado al laboratorio, pero también ya son para trabajos más especializados. Entonces hablábamos que los alginatos se usan tanto en uno como en otro, siempre es usar tazas grandes. En alginatos usamos espátulas de plástico que son muy flexibles, y en los yesos vamos a ocupar espátulas rígidas. ¿Por qué? Por la forma de matriculación. Así como los alginatos, los yesos también vienen con presentaciones. El yeso también vale la pena vaciarlo en botes, o incluso ustedes ya pueden ir haciendo sus dosificaciones. Por ejemplo, aquí el de manufacturera nos indica que lleva una relación de polvo-agua, nos dice 24 mililitros de polvo por 100 24 mililitros de agua por 100 de polvo. Aquí yo tengo entonces una probeta en la cual yo estoy midiendo mis 24 mililitros, tengo aquí una basculita en la cual estoy midiendo mi polvo. Si ustedes no quieren estarse complicando de estar midiendo a la mera hora, pues pueden hacer bolsitas previas, ya con sus yesos, ya nada más para llegar a vaciar, y ya nada más sería la cuestión del agua. El yeso, a diferencia de los alginatos, bueno, es lo mismo, no debemos de vaciar la proporción agua o alguna vez iniciada. ¿Qué pasa? Ay, me faltó agua, ay, me faltó polvo, porque eso va a hacer que se empiecen a hacer microcristales de yeso que se van a empezar a endurecer. Y siempre el polvo, aquí es al revés, el polvo se agrega al agua. Si se acuerdan, en el alginato era al revés, el agua se le agregaba al alginato. Y aquí va a ser al revés. Entonces, el polvo se agrega al agua. Se va a espatular cortando sin batir. ¿Qué es esto? Ahorita lo vamos a ver, y se requiere menos fuerza. Tenemos aquí este video. Vean. Estamos poniendo el agua, y entonces el polvo lo estamos agregando al agua. No se coloca todo de una intención. Acuérdense que lo estamos hidratando. Se coloca poco a poco, para evitar también que se me vayan a crear burbujas o grumos. Y vean, primero mezclo suavecito con la punta, a que más o menos se humecte todo ese yeso. Y una vez que está, él empieza vean, el movimiento de zigzag, como si estuviera cortando. Vean la forma tan diferente de mezclar el yeso. No se hace como el alginato contra las paredes. Simplemente vean, es como si estuviera cortando, doblando, y vean cómo va dando vuelta a su taza. Igual en alginato se tiene que ir dando vueltas a la taza. Vean, va dando vueltas a la taza, y vean, es de adelante hacia atrás, de adelante hacia atrás. Una vez que está, él lo pone aquí en un, ay, se me olvidó, ay, se me fue el nombre, en un vibrador, para mezclar bien ese yeso. Y ahora, dentro de ese vibrador, sin tener tanta presión, vean ustedes cómo está poniendo el yeso muy suavecito, que corra muy suave por esa impresión. Si ustedes ven que se empieza a saltar y se empiezan a burbujas, es que está muy fuerte el vibrador. Tienen que ponerlo más bajito, o darle o poner casi nada que esté tocando esa impresión. Vean, el lado contrario también, dejando que fluya fácilmente. Vean, no hay cero burbujas. Vean cómo está corriendo. Y una vez que hemos llenado toda esta zona, ya sea que en el vibrador o simplemente por fuera, ya no dentro del vibrador, empiezan ustedes a llenar el resto de empiezan a llenar el resto de la cucharilla a la altura que ustedes deseen. Pues bueno, esto prácticamente sería con el yeso. ¿Y qué podemos rescatar de esto? Pues que vamos a empezar ligeramente al principio con la punta, y después van a hacer en forma, el yeso
la espátula contra las paredes, pero en una forma como de cuchillo. Si se fijaron, doblando un poco la taza de adelante hacia atrás y dándole vuelta a esa taza para que se vea mezclando. No se mezcla igual que el alginato. Hay quienes tienen en el consultorio para vaciar esto en yeso, mezclarlo en yeso, pero eso ya sería, si lo tienen, pues ya, qué padre, porque ya no tienen que andarlas haciendo manualmente, ¿no? Ahora bien, otra cosa es, recuerden que tienen que tener algún instrumento para ir colocando que el alginato empiece a fluir suavecito sobre mi impresión. No es ponerlo todo de tajo, porque si no, sí les van a quedar burbujas. Y ya una vez que está esto, pues llenamos a la altura deseada. Otro punto es que el yeso, por favor, no se les escurra hacia lo que es la cucharilla, porque si no, después les va a costar mucho trabajo retirar esto de la impresión. Y hay quienes, si quieren ponerlo, que les quede lisito la parte superior, pueden ponerlo, hay quien lo pone encima de una superficie, simplemente agarra la impresión y la voltea y la pone contra la mesa. Esto no se debe de hacer. ¿Por qué? Porque entonces el agua que está en la parte interna de la cucharilla se va a perder y se va a ir hacia afuera y van a debilitar su modelo. Siempre tiene que quedar hacia arriba. Y vean, ya sea que pueden incluso poner aquí, por ejemplo, aquí está un material, un pedazo de lámina de acrílico, y con esto pues ustedes les queda su superficie lisa, si es que el doctor así lo quiere, pero ojo, una vez que esto empiece a fraguar, lo tienen que quitar para que se pueda evaporar el agua que va a estar saliendo, ¿no? Entonces esto nada más es momentáneo en lo que empiece a endurecer, para que esa agua también se pueda fluir esa agua excedente. Y una vez ya para retirarlo, pues vean, por eso les digo que es importante que no haya yeso que esté chorreando aquí en portaimpresiones. Van a meter su espátula más o menos a la altura de los premolares, con un movimiento como de vaivén, aquí entre el yeso y esto, muy suavecito, primero de un lado, luego del otro, luego de enfrente, para ir separando la impresión. Si ustedes lo quieren sacar de una sola intención, van a romper los dientes. Entonces es meten, van suavecito por todos lados y después ya lo desprenden del modelo. Ahora bien, hablemos un poco de materiales de esto, correspondió a alginatos y yesos. Vamos a hablar un poco de lo que son los elastómeros, los materiales que no son acuosos, es decir, no está incorporada agua en su constitución, sino que simplemente son otros materiales. No voy a entrar en fórmulas y pues vamos a ver estos. Los elastómeros son materiales elásticos de alta precisión que se estiran y regresan a su forma con un grado de formación menor. Es decir, a la hora que yo lo quito de la boca, aunque había una zona de retención, otra vez vuelve a regresar a esa forma. Esa es la ventaja que tiene contra los alginatos. Tenemos que las propiedades que tener este material de impresión, sea cual sea, ya de alta precisión, debe reproducirme con gran detalle toda la superficie de lo que yo quiero trabajar. Tienen gran estabilidad dimensional, es decir, no se contrae ni se expande como sería un alginato, y son altamente resistentes a que se deformen, porque aunque hay una zona de retención, a la que lo quito y regresa, sí tiende a regresar a su forma original. Obviamente varía de material a material y de casa comercial. Si ustedes compran uno patito, pues obviamente va a ser más reducido esto. Tienen alta resistencia al desgarre, tienen un tiempo de trabajo más prolongado y estable, es decir, les va a dar más tiempo de trabajo para llevarlo a boca. Son hidrofílicos, que no en demasía como el alginato, que esto a la vez es una ventaja y desventaja, porque aun cuando ustedes van a colocar una impresión en boca, siempre se recomienda que esté seca esa boca para que no vaya a tomar burbujas. Y hidrofílico, bueno, aquí el hidrofílico lo que hace es, si en boca hay saliva, pues a mí me puede crear una burbuja. Entonces, es un término medio entre hidrofílico e hidrófobo, es decir, que no acepta agua. Debe de ser insaboro, es decir, que no tenga un sabor específico, no un olor específico. Se debe de poder desinfectar, incluso hay casas comerciales que lo especifican, sobre todo en siliconas, que se pueden meter a autoclaves.
no va por seco, en autoclaves, eso varía de casa comercial y cada casa comercial se los va a decir en sus especificaciones, en su etiqueta, y son muy fáciles de usar. Aquí, por ejemplo, yo les decía, ¿por qué no debe tener sabor? Si ustedes imagínense esta impresión, y yo le digo al paciente qué sabor chocomenta, ¿qué va a hacer? Pues el paciente la chocomenta va a decir, ay, qué rico, qué suavecito, va a empezar a segregar más saliva. Y lo que no quiero es que tenga tanta saliva el paciente, pues entonces se vuelve en contra de nosotros. Por eso es que no debe de tener un sabor específico ni un olor específico para que en el paciente no despierte esa sensación del gusto. ¿Por qué en dos consistencias? Bueno, generalmente vienen en materiales livianos y en materiales pesados, que es el famoso putti o masilla. El liviano, pues nos va a dar una buena reproducción de detalles, nos va a tener, sí va a haber una cierta contracción a la hora que se esté polimerizando y tiene una mala estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que por lo mismo fluido que es, pues no me va a copiar superficies muy grandes. Más bien el liviano me va a copiar zonas muy específicas. En cambio, lo que viene en masilla, que sería ya esta parte naranja, ¿qué va a hacer? Me va a dar una alta reproducción de detalles en forma, de volumen, ¿sí? Va a tener menos, precisamente que tiene menos grado de contracción, y también me va a decir me va a servir pues para darle un soporte a esa cucharilla, a esa cubeta, a esa cucharilla, y ya después sí voy a rectificar con el material liviano. Tenemos el poliéter. El poliéter es un material que es caro, tiene muy buena reproducción, tiene una gran estabilidad dimensional, va a polimerizar de 3 a 5 minutos, pero tiene la desventaja que tiende a ser muy rígido. Es decir, a la hora que va a copiar esos detalles en un paciente con enfermedad periodontal en el cual los dientes estén prácticamente bailando, créanme, o dientes flojos, o paciente que tuvo un accidente, o pacientes enfermos, o pacientes con ortodoncia, tengo el riesgo que muchas veces sí ha pasado que con el poliéter se puedan venir los dientes. ¿Por qué? Porque sí es muy, precisamente como es tan afín al agua, succiona demasiado y a la hora de quitarlo sí cuesta trabajo. Entonces sí se puede venir hasta con dientes, y se han reportado casos. Es muy difícil de mover en boca, muy rígido y poco flexible, es difícil, es un material duro de manipular. Y eso sí, siempre, cualquier tipo de material elástico que ustedes usen, tienen que esperar 30 minutos antes de correr el modelo. No se les va a deformar. ¿Por qué 30 minutos? Porque si no, entonces lo que va a pasar es que tenemos que dar tiempo que el material recupere su forma, esa deformación que sufrió al momento de sacarlo en boca. Entonces, siempre esperen 30 minutos antes de correrlo en boca. No necesitan ponerle que la bolsita ni mucho menos, simplemente es correrlo inmediatamente después de tiempo. No necesitan adhesivos y la desventaja que tiene es muy bueno, pero es muy caro. Este material se va a usar, pero cuando ustedes no sean más de 3 dientes, que ustedes van a restaurar o que quieren rectificar precisamente por la rigidez que tiene. Tenemos los polisulfuros, que son los llamados mercaptanos. Estos materiales, algunos doctores ya están un poco en desuso, es un material muy bueno, a mí me tocó en mi época de estudiante, pero tiene varios inconvenientes. Número uno es, bueno, tenemos en varias consistencias, el liviano, el regular y el pesado. Con el pesado es con el que vamos a hacer nuestra cucharilla. Tiene varias ventajas y desventajas. ¿Cuáles van a ser? Es un material muy elástico y resiste mucho a la deformación, prácticamente es un caucho. Es muy exacto, tiene muy alta reproducción de detalles y de este modelo puedo obtener yo un segundo que va a ser ligeramente menos exacto que el primero, pero tiene una gran exactitud. Y obviamente también tengo que esperar 30 minutos antes de correrlo para esperar que se estabilice ese material. Las desventajas que tiene un color y olor desagradable, sabe que dicen las pacientes que retornan como a huevo podrido, precisamente porque despide sulfuros. No requerimos de una impresión que tenga que hacer una cucharilla de acrílico, necesita por fuerza un adhesivo y no debe de pasar, sí son 30 minutos esperar a que se recupere su forma, pero no puede pasar más de 1 hora para que yo corra ese modelo.
si no se va a deformar. Es un material muy difícil de manipular, es muy duro, muy espeso y se necesita un tipo de espátula muy rígida, no es la común de yesos. Es muy hidrófobo, quiere decir no le gusta la saliva, entonces tiene que estar hiper seca mi boca y desafortunadamente se les cae en la ropa, las mancha y es una mancha que no retira. Aquí vemos, por ejemplo, las consistencias y verán que esta no es de espátula. En el liviano no es tanto, pero cuando es el pesado, sí cuesta mucho trabajo la manipulación. Y en boca, pues iba a tener a veces que estar hasta 9 minutos y si es desagradable y a veces para el paciente es muy desesperante traer algo en boca. Hablemos un poco de las siliconas. Las siliconas son materiales de muy fácil manipulación, tienen un olor y un sabor muy agradable, no es específico, pero es agradable al paciente, nos va a reproducir muy bien los detalles, tiene una gran estabilidad dimensional, es decir, va a mantener su forma por varios, incluso hasta por varios días, dependiendo cuál usen, ahorita los vamos a ver. Tienen suficiente tiempo para trabajarlo, se va a polimerizar muy rápido y tiene alta resistencia al desgarre, es decir, en zonas de retención, va a hacer que no se me rompa tan fácilmente, se remueve muy fácil de boca y sobre todo que las siliconas se pueden desinfectar, dependiendo de casas comerciales, les repito, pueden incluso meterse hasta a esterilizar. O simplemente lo que les dije hace rato de estas sustancias antisépticas para evitar las contaminaciones cruzadas. De las siliconas tenemos dos tipos, aunque hay casa comercial dice que también tienen un tercer tipo que serían las híbridas. Son las de condensación o le llaman siliconas C, las siliconas A o siliconas por adición y las que serían las híbridas. Si vemos este dibujo, tenemos como, por ejemplo, está aquí el modelo. Al primer día, aquí vemos que, por ejemplo, el primer día, más o menos ahí van todas, pero veamos cómo la de condensación, conforme va pasando el tiempo o los días, vean cómo su estabilidad y sus, o sea, cambios dimensionales se están produciendo y al nivel día 6 o 7, pues ya prácticamente, si yo corro esa impresión después de 6 días, vean que está completamente deformada. Una silicona por adición o tipo A, vean cómo incluso en 7 días se tiende a mantener esa estabilidad. Por eso vemos que entonces siempre son más recomendables las de tipo A, y aquí nos manejan las híbridas, que es un tipo de silicona entre la A y las A y la C, y lo que tiene es que más o menos conserva una buena estabilidad, no se va a decaer tanto como una silicona de tipo C. Pero ¿cuáles son estas? La silicona por condensación es la que le llaman polisiloxano, o son las de vinil, son las polisiloxano, silicona C, y algo que tienen es que tienen pérdida de alcohol. Todas las siliconas tienen un ingrediente que es el etanol, que es el alcohol. ¿Y esto qué va a pasar? Que una vez que ustedes empiezan a manipular ese material, esa silicona por condensación, se empieza a perder ese alcohol o ese etanol. A lo mejor no es tan perceptible que ustedes lo puedan oler, pero de que se da, se da. ¿Y en qué se va a traducir? Que entonces después de 2 horas, esa impresión, después de que ya se mezcló, se va a deformar. Por eso es conveniente que no pueden pasar más de 2 horas para que ustedes esta silicona la puedan correr. Si ustedes piensan mandarla al laboratorio y que el laboratorio lo haga, si es por condensación, están mal. Solo la de adición se puede hacer. Entonces, ¿por qué? Porque tienen que correrla en un máximo de 2 horas, pero siempre con la regla de oro, siempre cualquier material elástico, hay que esperar 30 minutos para que se pueda correr, para que se empiece a recuperar. Y no más de 2 horas para correrla. El espatulado tiene que ser manual, vean, se coloca, es en un movimiento de vaivén, a que veamos que tanto los dos colores se mezclen en una forma uniforme. Tiene una buena resistencia al desgarre, tiene buena fidelidad, son más económicas y estas tienen la desventaja que son hidrófobos, es decir, no les gusta el agua. Tiene que estar hiper seca mi boca para poderlo poner. Si no, lo que va a pasar es que se van a dar
deformaciones. Las impresiones, pues tenemos del tipo primario o con rectificación. La primaria es, ustedes tienen su material putty, es decir, un material espeso, en el cual ustedes lo colocan, y al mismo tiempo, ustedes como asistentes, ya una vez que mezclaron esto, están mezclando el material, y entonces en el mismo paso que el doctor ya puso antes de poner la masilla, aquí mismo están colocando material de impresión, y ustedes en boca están también colocando el doctor un poco de material de impresión, y se hace 2 en 1, en un mismo paso. Hay doctores que les gustan, hay doctores que lo quieren hacer en 2 partes, y esto sería como que primero toman esa masilla o ese putty, y una vez que lo sacan de boca, lo retiran. Miren, aquí sí estamos usando las perforadas, que son para lo que son indicadas. Tengo que hacer vías de escape. Así, estas vías de escape, que es esto que se ve, son como rielecitos que yo hago para que cuando yo ponga el material ligera, tenga por dónde escapar. Hay doctores que en vez de hacer rieles, lo que hacen como un socavado en donde se va a tomar la restauración. ¿Para qué? Pues con la finalidad de permitir que haya espacio para que entre ese nuevo material. Si ustedes no eliminan material para que tenga por dónde correr, pues ¿qué va a pasar? Les va a quedar sobrepuesta la impresión y no va a quedar. Entonces, esto es la otra forma de hacerla en 2 partes, y vean cómo aquí estamos copiando, con las vías de escapes chorreó todo ese material, y pues me está quedando una impresión pues muy confiable. Las siliconas por adición tienen la ventaja que no van a evaporar ese alcohol. Quiere decir que esto ya se hizo directamente cuando se estaba fabricando esa silicona, ese proceso ya se hizo en la fábrica, y entonces eso les va a permitir a ustedes que tengan más estabilidad. Incluso pueden pasar hay fabricantes que hasta 20 días, a mí se me hace demasiado, una impresión que no se corre en 20 días, pero 7, 15 días sí les va a dar para que ustedes puedan correr esa impresión sin que se les distorsione. Tienen una buena resistencia al desgaste, se recuperan muy fácilmente, y para poder hay que pasar 30 minutos antes de correrla. Son inoloros, sin saboros, es decir, un sabor no específico. Y aquí la ventaja que también van a tener es que yo no tengo que andar mezclando, sino que simplemente por estos medios de estos aditamentos se puede hacer. Ahorita lo vamos a ver en unos segunditos. ¿Qué desventaja, qué otra ventaja tienen? Que se va a mezclar con esta pistola mezcladora, se van a atrapar menos burbujas que cuando ustedes lo hacen con espatulado. Es hidrofílico, quiere decir que ustedes aquí su superficie puede estar húmeda, ligeramente húmeda, y sí va a copiar sí les va a copiar esos detalles en boca. Una desventaja que tiene es sensible al látex. ¿Qué quiere decir? Que ustedes en una silicona por adición o tipo A, ustedes no pueden usar guantes de látex. Tienen que usar guantes especiales, que serían como neopreno, y si no, de plano se quitan los guantes para manipular el material. ¿Por qué? Porque si no se contamina. ¿Y en qué se va a traducir? Entonces, en algunas zonas el material no se va a endurecer o va a quedar parcialmente endurecido. Entonces, no pueden usar guantes de látex. Se puede esterilizar con soluciones desinfectantes, y también se puede hacer viene con sistemas de automezcla. ¿Qué quiere decir esto de hidrofílico o hidrofóbico? Hidrofílico dijimos que es afín al agua. Si ustedes tienen una gota de agua en una superficie, ¿qué va a pasar? Que la gota al final se va a tratar de expandirse, abre, se chorrea, y esto la hace que prácticamente no me forme una burbuja. Si ustedes tienen agua y ponen una gota de aceite, ¿qué va a pasar? El aceite no se va a juntar, o simplemente pónganlo en una superficie, y ¿qué va a pasar? Se hace como una bolita. Quiere decir que esto es hidrófobo, quiere decir que no le gusta esa superficie, y va a tratar de tener el menos contacto posible. Por eso es que se forma la burbuja, es decir, tiene el mínimo contacto, y todo el material pues se tiene que ir hacia un lado, pues se va hacia arriba, y eso es lo que nos está dando
las burbujas, ¿no? Entonces, un material que es hidrofílico, como sería un alginato, que es altamente hidrofílico, quiere decir, se junta con esa humedad y me va a dar. Si yo tengo humedad con esta silicona, la silicona se va a levantar porque no quiere tomar ese contacto, y ¿qué va a pasar? Se va a traducir en burbujas. Aquí lo que nos dicen entonces es que si ustedes, dependiendo de estas siliconas adición, lo que tienen es que sí son sensibles y sí necesitamos secar un poco estas superficies. Tenemos aquí nuestros aditamentos en el cual vemos que ustedes ya no van a mezclar, simplemente quitan la tapa, ponen estas jeringas, y lo que hacen a la hora que ustedes lo aprietan dentro de esta pistola, lo que va a hacer es que aquí tienen como unos ondulaciones, hacen que el material salga de ambas partes, se va mezclando, 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 y ya les queda a ustedes, aquí tenemos estas puntas, se le pueden poner estas puntas, que ya irían cuando ustedes lo van a ya inyectar directamente en su preparación, y aquí ya lo vemos cómo se está inyectando ya en la preparación. Entonces, pues dijimos que se tiene que mezclar con la mano. Eso sí, el putting sí se hace siempre con la mano, que aunque sea condensación o adición, es en la mano. Y aunque sí hay casas comerciales que ya no lo dan ya con automezclado. Y aquí los guantes dijimos de neopreno o sin guantes. Vean, aquí tenemos las siliconas híbridas, nos la propone aquí la casa comercial de Coltene, y nos dice que es la Spirix. La Spirix, ¿qué nos dice? Que entonces es un polivinil siloxano modificado, y aquí lo que hacen es que ese alcohol, ¿se acuerdan que hablamos del alcohol? Que ya se perdió en las siliconas por adición. ¿Qué va a pasar? Que entonces aquí lo que van a hacer ustedes es que en el fabricante ya se hizo un previo encogimiento, es decir, parte de ese alcohol ya se evaporó, y entonces ya me permite a mí que a la hora que yo lo estoy haciendo en el consultorio no se dé ese proceso. Normalmente en las siliconas, en las siliconas por adición, entonces estamos diciendo que ustedes ya ese alcohol ya se evaporó. En las de condensación se va a dar cuando ustedes lo están haciendo. Y esto también por eso es que las hace un poco más caras, ¿no? Entonces, en estas siliconas, perdón, aquí estamos. Entonces, en las cívicas. Entonces, nos dice que es una mezcla entre tipo A y tipo C, y entonces ya se perdió parte de ese alcohol, ese etanol, y lo que me dicen que entonces yo no tengo los 20 días, tampoco las 2 horas, pero sí me da 7 días para poder correr la impresión, que es un buen tiempo, son bastante buenas. Tengo incluso también lo mismo, esperar media hora para correrlo, y también lo mismo, no puedo mezclarla con guantes de látex. Bueno, aquí vemos cómo se está poniendo el material. Aquí es una de las prácticas que tuvimos con los alumnos, en el cual están viendo, vean, a la hora que ya no tienen que mezclar nada, simplemente aquí a la hora que están apretando, pues ya me está saliendo el color, aquí ya la mezcla. El adhesivo. Los adhesivos, hablábamos que los mercaptamos y tienen que usar en las siliconas, las casas comerciales, algunas lo manejan en las siliconas o no, pero el adhesivo no es usar un PRIT, ni usar un 5000, ni mucho menos. Tiene que ser específico al fabricante, y cada fabricante nos da su tipo de adhesivo. Tampoco es el Resistol 5000, no, cada casa tiene su adhesivo, y el adhesivo siempre se tiene que aplicar 15 minutos en la cucharilla antes del procedimiento para que se evapore lo que se tenga que evaporar, y para removerlo una vez que ya tengo ya mi impresión hecha, pues simplemente se puede quitar en portaimpresiones metálicos, se puede quitar, por ejemplo, con acetona, o incluso también se puede quitar con alcohol. Pues bueno, con esto prácticamente abarcamos un poco lo que son elastómeros, hablamos también de alginato. Espero que con los videos, en base a sus peticiones, sugerencias que metieran los videos, haya quedado un poco más especificado, o aún mucho más, cómo hay que hacer la manipulación.
Pues gracias, me despido y les dejo aquí mis teléfonos de contacto para cualquier duda o comentario. Les comento, la próxima plática la teníamos puesta para, denme un segundito, si no mal recuerdo, para el 12 de julio, la estamos pasando para julio, jueves 19 de julio, es cuando vamos a dar la presentación. Jueves 19 de julio. Pues bueno, pues muchas gracias y los dejo si hay alguna duda o comentario.